Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Visión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos del 1 al 6. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vétete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procuras ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vamos a orar, Señor. Yo voy a pedir que cada uno de nosotros oremos al Señor esta mañana para pedir bendición sobre su palabra en nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos en esta mañana, oh Dios, para agradecerte el privilegio que nos concedes de estar aquí en tu presencia, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Padre Celestial. Y pedimos, oh Dios, que en esta preciosa mañana tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te damos gracias por la obra que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Pedimos, oh Dios, que tu palabra haga impacto en nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Jesús, a quien damos todo honor y toda gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera que meditáramos, hermanos, precisamente con respecto al precio, a lo que hubo que pagar para que nosotros fuéramos salvos. Para que nosotros estemos ahora aquí, disfrutando de paz, disfrutando de gozo, disfrutando de comunión con el Padre Celestial, y con toda la esperanza hermosa y gloriosa que un día vamos a estar en su presencia. Amén. Todo esto porque hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y me encantaría mucho que nosotros en esta mañana meditáramos con respecto a ese sacrificio, al precio que tuvo que pagar Jesucristo para que nosotros ahora estemos reconciliados con el Padre Celestial. Amén. Es tan difícil, hermanos, y no digamos imposible, que el hombre, una vez que había pecado, pudiera estar reconciliado con Dios una vez más. Y mucho menos que tuviera la esperanza gloriosa de un día estar en su presencia. Pero Dios mismo gestó este plan, el precio de nuestra salvación. Yo quisiera que en esta mañana, bueno, antes de leer unas porciones que a mí me interesan, es donde está precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, pero antes quisiera yo que leyéramos en Lucas capítulo 9, el verso 51. Lucas
capítulo 9 y verso 51, que nos dice: y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En el primer verso que leímos que sus hermanos, los hermanos de Jesús, le decían: ¿por qué no subes a Galilea y te manifiestas también? Porque lo que haces aquí lo puedes hacer allá, porque nadie obra en oculto. Pero Jesús le dijo: no, vayan ustedes, porque mi tiempo todavía no es cumplido. Pero ahora que estamos leyendo en este verso 51 dice: y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, cuando el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, él estaba con el concepto de todo lo que él iba a pasar, lo que iba a suceder antes de él ser recibido arriba en gloria. Él tenía que pasar por el sacrificio de la cruz del Calvario. Y me gustaría que en esta mañana nosotros meditáramos juntos, meditemos en lo que él tuvo que pasar para que ahora nosotros seamos redimidos, seamos contentos, para que ahora nosotros disfrutemos de su bendición. En el Evangelio de San Mateo, yo quiero referirme a estos dos libros, dos capítulos de San Mateo, algunos versos del capítulo 26 y unos versos del capítulo 27. Del capítulo 26, que nosotros podamos leer de los versos del 17, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor así: y el primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. El Señor Jesús estaba para estar en la última celebración de la Pascua. La Pascua la celebraban los judíos cada año en conmemoración de haber salido, de haber sido libertado el pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y en esta ocasión los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quiere él que celebren la Pascua? Y Jesús les dijo: pues ustedes vayan a la ciudad, vayan a cierto hombre y díganle a él que mi tiempo ya está cerca, ya se cumplió el tiempo. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo dijo que su tiempo todavía no era venido. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, y allá se transfiguró y allá su rostro se puso como un rayo, como la luz del sol, y sus vestiduras también. Y Pedro dijo: es bueno que hagamos aquí 3 cabañas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pero hermanos, luego dice, esa visión se pasó y luego se encontraron solamente con Jesús. Pero cuando venían para abajo, el Señor Jesucristo le dijo: no le vayan a decir de esto a nadie, sino hasta después de mi resurrección. Porque el Señor Jesucristo estaba esperando el tiempo, pero en esta ocasión el tiempo ya está cumplido para que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores. El Señor en esta ocasión establece un nuevo pacto. La palabra de Dios dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa que es el nuevo compromiso de Dios para nosotros. Dios está comprometido a nuestra salvación, al perdón de todos nuestros pecados. Ese es el pacto, el compromiso de Dios, el nuevo pacto en mi sangre, por la cual todos nosotros somos limpios, todos nosotros somos salvos,
todos nosotros hemos recibido ya una reconciliación con nuestro Padre Celestial. El versículo 24 de este Evangelio de San Mateo nos dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Muchas profecías habían sido escritas para anunciar que el Mesías iba a padecer. Y en este versículo dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera al tal no haber nacido. Y nosotros sabemos que esto se refiere ya a Judas, que dice la palabra del Señor que el diablo puso en su corazón entregar a Jesús. Es bastante difícil pensar cómo el Señor Jesucristo escogió a los 12 discípulos. Y entre los 12 escogió a Judas también. Y sin embargo, este hombre estaba para entregar a Jesús. Dice la Biblia que el diablo entró en él y fue a los príncipes de los sacerdotes a decirles: ¿qué me dan ustedes? Y yo les voy a entregar. Yo les voy a entregar al que ustedes quieren, al que ustedes buscan. Y ellos le dijeron que le darían dinero, que le darían 30 piezas de plata. Y él las aceptó. Y de entonces dice la Biblia que Judas ya procuraba entregar a Jesús. Buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Pero esto también estaba establecido, que por 30 piezas de plata iba a ser entregado Jesús, iba a ser el precio del apreciado, dice la palabra del Señor. Y nosotros sabemos la historia. Por eso dijo el Señor Jesucristo: a la verdad, el Hijo del Hombre va. Así como había firmado su rostro, así como estaba determinado para cumplir la voluntad del Padre, va como está escrito: mas hay del hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, mejor le hubiera sido al tal no haber nacido. Los versos 26 al 28 nos hablan que estando comiendo ellos, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, le dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Hermanos, el hecho que nosotros ahora estemos disfrutando de paz, que ahora nosotros disfrutemos de comunión con Dios, que estemos reconciliados con el Padre Celestial, que nosotros tengamos la libertad ahora de poder llegar hasta el trono de la gracia de Dios con toda confianza, como dice la palabra. Esto tuvo que ser pagado por Cristo Jesús, por el precio en que Él llevó allá en la cruz del Calvario. Dice la palabra en estos versos que este es el vino del nuevo pacto, del nuevo compromiso de Dios. ¿Compromiso para qué? Para remisión, para perdón de nuestros pecados. Dichosos, dichosos, los que no hemos sido rebeldes a la visión celestial, los que no hemos sido rebeldes al mensaje de Jesucristo, los que no hemos sido rebeldes a esto que se propuso desde el cielo, el Padre Celestial, que no había otra forma de poder reconciliar al hombre consigo mismo, puesto que el hombre había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo vino para redimirnos, para reconciliarnos ahora con nuestro Padre Celestial. En el verso 31 nos habla la palabra del Señor que el Señor Jesús estaba en el Getsemaní. Quizá leemos, dice la palabra del Señor, verso 31 de este capítulo 26. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Y respondió Pedro y dijo, aunque todos se escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y lo último del verso dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estaba escrito, estaba establecido, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas y las ovejas huirán. Y Pedro, con aquella su intrepidez, le dijo, aunque todos huyan, aunque todos te dejen, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Yo, si fuera posible dar mi vida, yo doy mi vida por ti, pero nunca te negaré. Y los otros discípulos, dice la Biblia, que también dijeron lo mismo. Estaban dispuestos a no negarlo. Hermanos, esta es la condición del hombre. En su humanidad, en su carácter humano, Pedro estaba dispuesto a no negar al Señor. Pero la palabra del Señor tenía que cumplirse. Dijo el Señor Jesús, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y nosotros sabemos la historia, hermanos. Dice la palabra del Señor que cuando se llevaron al Señor Jesús, cuando lo tomaron ya preso, dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Y Pedro entró hasta donde estaba para ver el fin, en qué terminaba todo esto. Y como había mucho frío, dice la palabra del Señor, que las gentes de allí habían hecho fuego y ahí se calentaban y Pedro se calentaba también juntamente con ellos. Y una sirvienta le dijo, tú también estabas con el Galileo, tú también estabas con el Mesías. Y Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Cuando Pedro salió a la puerta, dice que otra muchacha le dijo, tú eres de ellos. Y dijo Pedro, no conozco al hombre. Y después todavía otras personas le dijeron, tú habla te hace manifiesto que eres, que estabas con Jesús. Dice la palabra del Señor que Pedro increpó y dijo que él no conocía a Jesús. Y luego oyó el canto del gallo. Y se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que entonces Pedro salió afuera y lloró amargamente. Hermanos, porque se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Este pasaje es un pasaje muy tremendo, muy conmovedor. La palabra del Señor, estando ya en Getsemaní, y a mí me parece, hermanos, que el precio de nuestra salvación, que lo que costó que para que nosotros ahora estemos reconciliados, estemos contentos, para que ahora nosotros podamos vivir una vida tranquila en medio de un mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de temor, lleno de desilusiones, nosotros tengamos una vida de paz y de bendición y de comunión con Dios. Es posible por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos el precio. De los versos 36 al 38 de este pasaje, encontramos al Señor Jesucristo en el Getsemaní. Dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo 1 hora. Hermanos, a mí me gustaría que cada uno de nosotros nos remontáramos a aquella ocasión cuando el Señor Jesús estaba ya para beber la copa de la amargura, la copa que le había dicho a Jacobo, a Pedro, copa que ellos la podrían beber. Y que ellos dijeron que sí la bebían. Y Jesús le dijo que en realidad la iban a tener que beber enseguida. Pero estaba refiriendo a esta copa tremenda que el Señor iba a beber en esta ocasión. Dice la palabra del Señor
que el Señor Jesús tomó a estos 3 discípulos, los más allegados a Él, los que Él había llevado al monte de la transfiguración, los que Él había tenido más cerca de Él. Y el Señor Jesús estaba para ser sacrificado, estaba en un momento de angustia y de aflicción. El Señor Jesús quería que aquellos discípulos, los más cercanos, le acompañaran para estos momentos tan difíciles. Y se llevó a estos 3, y Él se apartó un poco más, dice la Biblia, como a un tiro de piedra, y fue a orar. Y dice la palabra del Señor que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo estaba pensando, hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces hemos estado angustiados? Yo creo que en alguna oportunidad hemos tenido una angustia tal. En algunas ocasiones hemos estado tristes, pero nunca se puede imaginar a esta tristeza, a esta aflicción que nuestro Señor Jesucristo tuvo en esta ocasión. En realidad, el Señor Jesús dijo: mi alma está muy triste, mi alma está angustiada, y angustiada hasta la muerte. Este fue el precio, hermanos, este fue el precio. Ahora, en estos días pasados que el Señor me permitió pasar por esta enfermedad, en realidad tuve unos días muy difíciles, hermano. Un dolor que sentía yo en la pierna tan tremendo que en una ocasión les dije ya que el médico lo había comparado ya con el dolor que se siente en la muela cuando uno tiene un nervio malo, pero que ese dolor está multiplicado 10 veces más cuando es el dolor de la pierna. Yo recuerdo que este dolor era tan duro, hermano, que no una ocasión, sino varias ocasiones yo lloré delante de la presencia del Señor. Y mi esposa lloraba juntamente conmigo por el dolor. Gracias al Señor que Cristo Jesús llevó nuestros dolores, hermano. Que si Él no se lleva los dolores, todavía lo tuviera. Pero Él llevó nuestros dolores allá en la cruz de Calvario. Pero hermanos, yo debo confesar que pasé unos días de angustia terribles. Unos días como que nunca se fuera a terminar. Unos días en que orando y clamando al Señor y sabiendo que la congregación también oraba y ayunaba y todo, pero que aquel dolor persistía. Hermanos, pero esto no es nada comparado con la angustia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se pueden ustedes imaginar? Él sabía ya a lo que iba. Y su alma se angustió, su alma se afligió. Él se puso triste y Él pudo decir: estoy muy triste y triste hasta la muerte. Hermanos, nos podemos imaginar lo que costó nuestra salvación. Este tiempo de angustia, este tiempo de dolor, este tiempo de aflicción. El Señor Jesucristo fue perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y Él sufrió a lo sumo para que nosotros ahora disfrutemos de paz y de gozo y de bendición. Y de tal manera que ya en el verso 45 nos dice: entonces, después de que el Señor Jesucristo los había dejado ahí porque quería, Él anhelaba que a lo menos aquellos 3 discípulos que estaban más cerca de Él le acompañaran en oración. Y Él se fue para orar. Y ustedes saben la oración que hacía el Señor Jesucristo en esa ocasión al Padre Celestial. Su oración era: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, yo quisiera que nosotros meditáramos, pensáramos hasta dónde estaba el dolor, hasta dónde estaba el sufrimiento, hasta dónde estaba la angustia, hasta dónde estaba la tristeza del Señor Jesucristo, para que Él en su oración dijera estas palabras: Padre, si fuera posible pasar esta copa. ¿Cuál copa, hermanos? La copa del sacrificio, la copa de la muerte, la copa del sufrimiento.
si pasara esta copa sin que la beba, pero hágase tu voluntad. Pues yo para esto he venido, dijo el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él regresó y encontró a sus discípulos que estaban durmiendo. Y le dijo, ustedes no han podido velar conmigo una hora. Velen, lloren para no entrar en tentación. Y dice la palabra del Señor que se volvió a ir otra vez a orar. Y en esta ocasión dice la Biblia que repetía las mismas palabras. Padre, si es posible, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para el Padre. Todas las cosas son posibles para el Creador. Y si fuera posible que esta copa no la tuviera que beber, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra del Señor que regresó una vez más con sus discípulos y los volvió a encontrar durmiendo. Y fue una tercera vez a repetir las mismas palabras. Hermanos, yo quisiera que nosotros pensáramos en estas palabras de Jesús, en su situación, en su dolor, en su angustia. Si fuera posible pasar esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después de 3 veces dice que regresó otra vez con sus discípulos y lo volvió a encontrar durmiendo y les dijo, bueno, ahora ya pueden dormir, descansen. Y ahora ya ha llegado la hora. Ahora el que me entrega ha venido. Y dice la palabra del Señor que todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces dice, todos los discípulos huyeron y le dejaron. De tal manera que se cumplió la palabra, la escritura que dice, heriré al pastor y las ovejas huirán. Y luego dice, y ellos prendiendo a Jesús, la multitud, que habían venido con Judas, porque Judas había dado la señal de que con un beso iba a entregar al Mesías. Y dice la palabra del Señor que en aquella ocasión los fariseos, los escribas, los sacerdotes se habían conjuntado para ver de qué manera podían matar al Señor Jesús. Y cuando Judas les ofreció entregarlo, ellos vieron una buena oportunidad. Y Judas le dijo, ¿qué me dan ustedes si yo se los entrego? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata y las tomó. Y de entonces dice la Biblia que Judas buscaba ocasión para entregar a Jesús. Y cuando después de que el Señor Jesús hizo estas oraciones allá en Getsemaní, dijo, bueno, ahora ya es tiempo, ya mi hora ha llegado. Entonces, Él se dejó prender. Y Él dijo, bueno, ustedes en esta noche han salido con palos, han salido con antorchas, han salido con espadas a prenderme. Cada día yo enseñaba en el templo cada sábado y nunca me prendieron. Pero esto es para que se cumplan las escrituras, que el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Y la palabra del Señor dice que entonces lo tomaron. Y el Señor Jesucristo se dejó prender y fue llevado por los soldados hasta el sumo pontífice para que lo condenaran. Pero antes de esto dice la palabra del Señor que estando en esa situación, el Señor Jesús le dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, pues yo soy. Dice la Biblia que esta gente cayó atrás, cayó de espaldas, y luego se levantaron y les volvió a decir, ¿a quién buscáis? Y ellos volvieron a repetir, pues a Jesús Nazareno. Pues él dijo, yo soy. Entonces, prendedme a mí y dejad ir a estos. De tal manera que lo prendieron, y de entonces el Señor Jesús se dejó prender. Y él ya fue para ser juzgado en una forma que no fue real, que no fue verdadera, pero que estaba escrito que así debía de ser, que el Hijo del Hombre sería entregado en mano de pecadores. De tal manera que en esa ocasión dice la Biblia que cuando iban a tomar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un sirviente del pontífice que se llamaba Malco.
Y sin duda le cortó la oreja porque no le iba a cortar la oreja, sino quizá la cabeza, pero el soldado ha de haber hecho a un lado la cabeza y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, Pedro, deja, basta ya. El que a espada mata, a espada morirá también. Y el Señor Jesús tomó la oreja de aquel hombre y la puso. Y todo esto, hermanos, frente a todas aquellas personas. Y el Señor Jesús fue llevado entonces ante Sanedrín. Pero el Señor Jesús le dijo a Pedro, no es asunto con espada, no es asunto con ejércitos. ¿No piensas tú que si yo en este momento le orara a mi Padre Celestial y Él me daría más de 12 legiones de ángeles que me libraran? Serían más de 82,000 ángeles para librar a Jesús. Pero dice Jesús, pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra del Señor? De tal manera que Él se dejó prender y fue llevado hasta el sumo pontífice, y ahí procuraban matarle y procuraban encontrar con qué acusarle. Y hubo muchos falsos testigos que atestiguaban en su contra, pero no satisfacía el testimonio que daban, hasta que aparecieron unos 2 testigos, dice la Biblia, que dijeron, nosotros hemos oído a este hombre decir, yo destruiré el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Y dice la palabra que entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús que si él era el Cristo. Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo así, dijo el sumo sacerdote, ¿para qué necesitamos más testigos? Si este hombre ha blasfemado, este hombre se ha hecho el Hijo de Dios, de tal manera que es suficiente para llevarlo a condenación. Y nosotros sabemos, hermanos, cómo él estuvo entre Herodes y el sumo sacerdote, lo llevaron de un lado a otro para estarlo acusando, pero se cumplió la Escritura, de tal manera que el Señor Jesucristo lo llevaron para ser crucificado. Me gustaría que viéramos también del capítulo 27 algunos versos, los versos del 39 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y los que pasaban, esto después de que llevaron al Señor Jesucristo y lo crucificaron junto a los ladrones, también porque así estaba escrito, y así hemos leído en esta mañana, que Él murió con los malhechores, pero que su muerte fue con los ricos, porque nosotros sabemos que Él fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Pero después de que le llevaron a la cruz y lo crucificaron con aquellos 2 ladrones, dice la palabra del Señor ya en estos versos, que la gente se burlaba de Él. Dice, y los que pasaban le decían injurias meneando sus cabezas y diciendo, tú que el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas, los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Y lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora 6ª fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Es decir que desde mediodía, desde las 12 del día, fueron hechas tinieblas que aún se podían palpar sobre toda la gente. Y estas tinieblas tardaron durante 3 horas hasta la hora 9, dice la palabra del Señor. Y cerca de la hora 9, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermanos, estas palabras me impactaron a mí.
Yo creo que estas palabras nos impactan a todos nosotros. El Señor Jesús, el Mesías, el que siempre hizo la voluntad del Padre, el que dijo: yo nunca obro por mí mismo, hago lo que el Padre dice. Una comunión perfecta con el Padre. Pero en esta ocasión, Él dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, porque el pecado de toda la humanidad, y el pecado suyo y el pecado mío, estaban en ese momento sobre el Señor Jesucristo. El Padre no podía ver aquella cantidad de pecados sobre su Hijo Jesucristo. Y Él clamó: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, lo que costó, el precio que se pagó por la salvación de nuestras almas, fue un precio tremendo, un precio increíble, un precio maravilloso. Nosotros, yo creo que nuestra mente no nos da para comprender ese grande amor de Dios, ese sacrificio de Jesús, esa única manera como nosotros ahora podemos disfrutar de salvación, de ser reconciliados con el Padre Celestial, de tener el perdón de todos nuestros pecados, hermanos. Pero se pagó un gran precio allá en la cruz de Calvario. Todo para que se cumpliera la Escritura. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario es mucho más tremendo de lo que el diablo pudo conseguir cuando hizo caer al hombre. Cuando el diablo hizo caer al hombre, hizo caer que el hombre cayera, pues que tuviera todo tipo de problemas, enfermedad, dolor, muerte, sufrimiento, todo lo que nosotros vemos de lo cual padece el mundo ahora. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él ahí reconquistó vida, reconquistó paz, reconquistó felicidad, reconquistó salud, ahí reconquistó el bienestar, ahí reconquistó lo que a nosotros ahora disfrutamos, hermanos. En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Él reconquistó todo lo que se había perdido. El precio que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros fue grande, fue tremendo, fue maravilloso. Hermanos, vale la pena que, como dice la palabra, ahora nosotros que somos y que estamos reconciliados con Dios, ahora nosotros cuidemos de nuestra salvación. Hermanos, si el Señor Jesús sufrió tanto por nosotros, para que nosotros ahora estemos reconciliados, ¿qué más da que ahora nosotros procuremos no ofenderlo? Que ahora nosotros procuremos agradarle al Señor en todo. Que ahora nosotros procuremos vivir conforme a su voluntad. Que ahora nosotros procuremos hacer lo que hacía el Señor Jesús. Decir: no quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer lo que yo pienso, quiero hacer lo que el Padre piensa. Lo que Dios diga, eso quiero hacer. Que Dios nos guíe. Amén. Que ya no seamos dirigidos por nuestra voluntad, por nuestro razonamiento. Que nosotros dejemos en realidad, hermanos, todo el sistema de este mundo, por el cual nos rodea y en el cual estamos también. Hermanos, este sistema influye muchas veces en las vidas de nosotros, pero dejemos este sistema y estemos solamente en el sistema de Dios, en el sistema de la palabra del Señor, donde Dios dice quiénes somos nosotros y qué debemos hacer. Porque muchas veces nosotros pensamos de nosotros un poco negativamente. Pensamos en nuestras fuerzas, pensamos en nuestras capacidades, pensamos en nuestras debilidades, pero debemos de pensar no así, sino pensar en lo que Cristo Jesús ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. Amén. Él está con nosotros. El que está con nosotros es más fuerte, es más poderoso que el que está en el mundo. Y nosotros podemos, hermanos, nosotros podemos vivir en esta tierra santamente, como el Señor lo ha pedido en su palabra. Dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Sed apartados de Dios. Tenemos, hermanos, que cortar con el mundo de una manera radical. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con no contaminarnos con el mundo, con no amoldearnos, no tomar la forma, el modelo de este mundo,
sino tomar el modelo de Cristo Jesús, que Él en nosotros es nuestra esperanza de gloria, dice la palabra del Señor. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros vivamos una vida consagrada a Él. En realidad, en estos días, yo sé que hay mucha gente que conmemora la pasión de Cristo, pero la conmemora a su manera, la conmemora en una forma material, intelectual, y que pasan estos días y la vida sigue igual. Gracias a Dios, porque la vida que Dios nos ha dado es una vida diferente. Desde que Él vino y entró a nuestros corazones, Él nos ha hecho salvos, Él nos ha hecho redimidos. Él ha pagado un precio para que nosotros ahora tengamos plena confianza con Dios. Ahora podemos nosotros acercarnos a Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora podemos decirle a Él, como dijo el Señor Jesucristo, que el que toca recibe, al que pide se le va a dar, al que llama se le va a abrir. Hermanos, nosotros ahora podemos venir confiadamente delante de la presencia del Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia, y Él entregó el Espíritu, dice la Biblia que el velo del templo se partió de arriba a abajo, de tal manera que ese velo que no podía penetrar los gentiles, ni aún los judíos, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, ese velo se rompió. Y ahora nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, nosotros podemos entrar confiadamente, dice la Biblia. Con confianza. Amén. Podemos entrar con confianza hasta el trono de la patria celestial. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es glorioso, hermanos, que nosotros ahora estamos reconciliados con el Padre Celestial. Y ahora sí, nosotros, no por una repetición, podemos decir Padre nuestro. Sabemos que Él es nuestro Padre Celestial. Sabemos que somos sus hijos. Por la sangre de Cristo hemos sido comprados. Hemos sido redimidos. Dice la palabra del Señor que Él dio su vida para que nosotros ahora seamos redimidos, seamos comprados. Se ha pagado un precio muy alto por nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por ese nuevo pacto, por ese compromiso de Dios, ese compromiso de Jesús. El compromiso de Dios es salvarnos por medio de su sangre preciosa. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a mí me ha gustado repetir, hermanos, que desde que le fue anunciado a la Virgen María, cuando iba a nacer Jesús, que se le dijo que su nombre iba a ser Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Hermanos, si somos salvos, no debemos nada. Amén. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? Si somos salvos, no debemos nada. Estamos listos para ir a la presencia del Señor. Cuando Él venga, no por nuestros méritos, sino por los méritos inagotables de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él entregó su vida para perdonarnos de todos nuestros pecados. El 100%. Es lindo, hermanos, tener una plena comunión con el Padre Celestial. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera que nosotros le demos gracias al Señor por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Por esa salvación, porque un día nos fue anunciado que Cristo Jesús había venido precisamente para pagar el precio, lo que a nosotros nos tocaba. Porque a nosotros nos tocaba, hermanos. A nosotros nos tocaba padecer. A nosotros nos tocaba ir a una cruz. A nosotros nos tocaba morir. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y todos nuestros pecados, pues hermanos, sufrieron esa condenación. Ese pecado nuestro también sufrió la muerte, pero la muerte en Cristo Jesús. Él llevó el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Y es maravilloso, hermanos, que Él ha llevado nuestro pecado también. Y que ahora nosotros, por gracia, por fe, somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quisiera que en esta mañana
nos pusiéramos de pie y oráramos al Señor y le dijéramos: Padre Celestial, gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de haber redimido nuestras almas, de haber pagado ese precio, el precio de nuestra salvación. Somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz del Calvario por su sangre preciosa. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo